En 1895, en las profundidades de la Sierra de Gredos, en la comarca de Castilla la Vieja, un joven practicante rural se topó con algo tan espantoso que perdió para siempre la capacidad de dormir en completa oscuridad. Cuando lo encontraron en el caserío de unos vecinos apartados, apenas vivo y malherido, solo fue capaz de pronunciar una palabra: oso. Esta historia se conservó gracias a los registros del médico comarcal, quien llevaba un detallado diario de los incidentes en su demarcación. El documento recibió en los archivos el nombre no oficial de La Perdición del Pozo. A continuación, se presenta la reconstrucción completa del testimonio del practicante, Adrián Nicolás Domínguez. Para facilitar la comprensión, el texto ha sido adaptado al español moderno. Todos los nombres y topónimos se conservan en coherencia con los registros originales. Los testimonios se recogieron a lo largo de 3 días después del incidente, en los períodos en que el afectado recuperaba la conciencia. El médico señaló que Domínguez hablaba con dificultad, se detenía a menudo y lloraba. Lo que contó no admite una explicación racional aún hoy. Me expidieron un papel en la comarca, así que a viajar. A algún caserío, olvidado de la mano de Dios, a unos 120 kilómetros de Ávila. Allí, la mujer de un cazador trampero estaba a las puertas de la muerte, fiebre puerperal, decían, o algo peor. Así que, a prepararse, Adrián lleva los instrumentos y el cloroformo, a ver si salvas a la mujer. A mí, el más novato de todos los practicantes del distrito, me solían endosar estos asuntos. Mi primera salida a la profundidad, solo, sin el médico, 4 días de camino en carreta. Si tenía suerte con el tiempo, pero ¿dónde iba a tener suerte en octubre? La sierra es lo que es. Lluvia con nieve, barro hasta los tobillos, el caballo apenas se arrastra. Pero yo era joven entonces, impetuoso. Pensaba, ¿y qué? Lo conseguiré, me luciré. Un estúpido, en una palabra. La primera noche me detuve junto al camino. Bajo un viejo cobertizo, encendí una hoguera, cené galletas duras, me envolví en la zamarra y, al parecer, me adormilé. Y entonces empezó lo que todavía me hace temblar las manos. Tuve un sueño espantoso. Aún recuerdo cada detalle, como si estuviera ante un pozo profundo, sin agua. Estaba oscuro, el fondo no se veía, solo una negrura incesante. Y yo sabía en el sueño que había alguien allí abajo, mirándome de abajo a arriba, sin pestañear. Me incliné sobre el brocal, miré fijamente y de repente vi un rostro de mujer, blanco como la cal húmeda. El pelo negro se extendía sobre el Xyel'atzagua, los ojos abiertos, pero no vivos, como vidriosos, turbios, y los labios se movían como si dijera algo, solo que no había sonido. Me quedé quieto, mirando, y ella emergía lentamente. Aunque no había agua en el pozo, simplemente ascendía de esa oscuridad, las manos extendidas hacia el brocal. Sus dedos eran largos, las uñas rotas, ensangrentadas, y comprendí que ella había rascado las paredes, intentando salir, y entonces, de repente, me agarró la mano y me tiró hacia abajo. Quise soltarme, pero no tenía fuerzas. Como paralizado, ella tiraba, y yo sentía cómo caía en el pozo, cabeza abajo. Me desperté por el golpe contra el suelo. Había caído del jergón. Estaba tumbado, temblando. El corazón me latía como un loco. Miré mi brazo y tenía moratones en la muñeca, como si alguien me hubiera agarrado de verdad. Quizás me apreté yo mismo en el sueño, no lo sé. La hoguera estaba casi apagada,
A mi alrededor, una oscuridad impenetrable y un silencio tan mortal que me zumbaban los oídos. Intenté gritar para comprobar el eco. Pues bien, el sonido se fue como al vacío, viscoso, sin respuesta, como si el bosque lo hubiera tragado y digerido. Esto lo hizo aún peor. Espeluznante. El primer pensamiento normal fue dar media vuelta a la carreta y salir huyendo de vuelta a Ávila. Cualquier persona sensata habría hecho lo mismo, pero yo dudé. Era mi deber, ¿saben? Una mujer estaba muriendo allí. Quizás aún podría ayudarla. Además, me avergonzó. Mi primer trabajo en solitario y yo acobardándome por culpa de un mal sueño. Pensé, Adrián, ¿eres un hombre o un cobarde? ¿Tienes estudios, has estudiado ciencia y huyes de una pesadilla? En resumen, me convencí de quedarme. Me santigué con una cruz, aunque no era especialmente creyente. Eché más leña a la hoguera y me quedé sentado hasta el amanecer. Fui clavando la vista en la oscuridad, temiendo adormecerme. No recuerdo si aguanté despierto hasta la mañana o si me desmayé. Me despertó el sol dándome en la cara. Me levanté de un salto. Pensé, vaya, qué bien. Me dormí, ahora todo el día perdido. Me vestí rápido, enganché el caballo, masticé un trozo de pan seco y seguí. Solo que aquellos pensamientos desagradables no se habían ido. Todo el día veía ante mis ojos el rostro del pozo, blanco, húmedo, el pelo negro, los ojos vacíos, como si me hubieran grabado esa imagen directamente en el cerebro con un hierro candente. Al anochecer me sentí muy mal. La cabeza me pesaba, las sienes me latían, el sol se ponía y empecé a darme cuenta de que tendría que volver a pasar la noche en el bosque. Y a mí no es que me diera miedo dormir, es que me daba miedo cerrar los ojos. Encontré un claro, hice una hoguera considerable, arrastré leña para toda la noche. Me senté, mirando el fuego, tratando de calmarme, y parecía que me sentía mejor. Mi respiración se regularizó, y entonces se escuchó un aullido de lobo. Di un salto, casi caigo en la hoguera. Giraba la cabeza por todas partes, miraba fijamente en la oscuridad, tratando de distinguir los ojos de la bestia. No veía nada, pero sentía que estaba allí, observando desde los arbustos, y lo que diré es esto. El rostro en el pozo, eso era espeluznante, pero estaba en un sueño. En cambio, el lobo estaba allí, real, con dientes reales y hambre real. Entendí que esa noche no dormiría seguro. Me dije a mí mismo, quédate sentado, Adrián, hasta la mañana. Sigue echando leña y reza si sabes. Sí, claro, pero el cuerpo se impuso. Estaba cansado después del día, agotado, y por lo visto me adormilé justo al lado del fuego, sentado. Y de nuevo comenzó esa pesadilla maldita, como si estuviera en alguna capilla de madera, pequeña y vieja. Ardían velas, olía a cera y a humedad. Miraba un icono, el de la Virgen con el niño, y veía cómo corrían lágrimas de la imagen, primero en hilos finos, y luego más y más abundantes, solo que no eran lágrimas, sino algo negro, viscoso, como alquitrán que se escurría hasta el suelo, extendiéndose en un charco. Retrocedí, queriendo ir hacia la puerta, pero mis piernas se sentían de plomo, no se movían. El icono de repente cambiaba, y no veía a la Virgen sino a la mujer del pozo. El rostro blanco, húmedo, el pelo negro. Me miraba y sonreía, pero la sonrisa era terrible, los labios estirados hasta las orejas. Luego saltó del marco,
Se desplomó en el suelo y comenzó a arrastrarse hacia mí. Las manos extendidas hacia adelante, los dedos agarrotados, se arrastraba rápidamente, serpenteando como una culebra, y jadeaba algo, burbujeaba como si se ahogara en agua. Me quedé como una estatua, sin poder moverme, solo mirando. Ella se arrastró, saltó sobre mí, se aferró. Sus manos frías, húmedas, muertas, apretó su cara contra la mía y sentí el olor a podredumbre, a cieno de pantano. Abrió la boca y allí había negrura, y de esa negrura algo se arrastraba. Grité y me desperté de nuevo a causa de mi propio grito. Lo primero que hice fue agarrar mi cuello para comprobar si alguien me estaba estrangulando. Murmuraba alguna oración, aunque apenas la sabía. Me temblaban las manos, me castañeteaban los dientes. Un único pensamiento: me estoy volviendo loco. Se me está yendo la cabeza, seguro. Y de inmediato, un segundo pensamiento, frío. El lobo. Está cerca. Me había olvidado de él por un momento. No esperé más. Recogí mis cosas en un minuto, enganché al caballo y lo lancé a correr, haciendo que echara espuma. El tercer día de viaje comenzó. Según mis cálculos, a mediodía debería llegar al caserío. La idea de pasar otra noche en ese bosque era peor que cualquier muerte. Mejor romperme el cuello de inmediato que volver a dormirme aquí. Cuanto más avanzaba, peor se ponía. Sentía una presión en el pecho, como una losa de piedra. Me costaba respirar. El aire era espeso, pegajoso, y un silencio sepulcral alrededor. Ni un pájaro cantaba, ni una ardilla hacía ruido, nada vivo, como si todo hubiera huido de estos lugares, presintiendo algo, y la voz dentro, que ayer solo susurraba, ahora gritaba a todo pulmón: «¡Date la vuelta, tonto! ¡Vete mientras estás intacto!». Pero yo me obstiné. Mejor dicho, mi orgullo se obstinó. Ya casi había llegado, solo quedaba un poco. Me daba pena volver así, con las manos vacías. ¿Y cómo iba a mirar luego a la cara al médico comarcal? «Y bien, Domínguez, ¿ayudaste a la mujer? No te asustaste, regresaste». La vergüenza resultó ser mayor que el miedo. Esa es la desgracia. Doblé una roca, salí a un claro y me quedé helado. En medio de ese claro, justo en el centro, había un pozo, viejo, ennegrecido por el tiempo. El brocal estaba inclinado. No había polea, no había cubo, solo un agujero abierto en la tierra. Al principio pensé: «Vaya locura, ¿quién excava pozos en medio del bosque?». Me acerqué más, desmonté de la carreta, fui al brocal, miré dentro. Oscuridad impenetrable, el fondo no se veía. Tiré una piedra, escuché. Voló durante mucho tiempo. Luego un golpe sordo, lo que significaba que era profundo, 20 metros como mínimo, y seco. No había agua. Y entonces, ¿por qué cavaron un pozo? Qué extraño es todo esto. Y en ese momento, un escalofrío me recorrió. Un frío en la piel. Era el mismo pozo del sueño, exactamente igual. El brocal negro, vacío, sin agua. Retrocedí, dando tumbos. El corazón me palpitaba. Los oídos me zumbaban. No puede ser, es una coincidencia. No podía saber de este pozo. Nunca había estado aquí, pero es exactamente igual. Ya está, pensé. Suficiente. Es hora de irse a la mierda de aquí. Me di la vuelta. Iba hacia la carreta, y entonces escuché un crujido detrás de mí. Me giré, y del pozo salían unas manos, blancas, mojadas, los dedos largos, se agarraban al borde del brocal, se izaban
y apareció una cabeza de mujer, el rostro blanco como la cal, el pelo negro, mojado, los ojos vacíos. Me miraba y sonreía, exactamente igual que en el sueño. Me quedé quieto, sin creer lo que veían mis ojos. Pensé, ya está, me he vuelto completamente loco. Es una alucinación. Pero ella salió del pozo. Se sentó en el brocal. El vestido estaba mojado, desgarrado, lleno de cieno. Los pies descalzos, azules. Se sentó, me miró, inclinó la cabeza, como preguntando, ¿y bien, me reconoces? Y luego saltó y corrió hacia mí. Corría velozmente, de forma antinatural, casi flotando sobre la tierra. Grité. Corrí hacia el caballo, pero era tarde. Saltó sobre mí por la espalda, me derribó al suelo, caí. El golpe fue tal que todo el aire se me escapó. Me hundí de cara en el barro. Un peso muerto, frío, se posó sobre mi espalda, apestando a cieno de pantano, a carroña. Me retorcí, tratando de levantarme, de quitármela de encima. Ella me pegaba al suelo, no me soltaba. Su fuerza era inhumana. Yo me debatía, y ella me agarró por el pelo, golpeando mi cara contra el suelo. 1, 2, 3. Vi chispas en mis ojos. La sangre brotó de mi nariz, y entonces comprendí. Ya está el fin. Ahora me mata y se acabó. No tenía pensamientos, solo vacío. Empecé a rezar un Padre Nuestro, lo que recordaba. Si es así, que sea, perdóname, Señor. Y ella comenzó a arañarme la espalda con las uñas, rasgando mi ropa, llegando a la carne. Grité ya no de miedo, sino de puro dolor. Sentí cómo pasaba sus garras por mi columna vertebral, arrancando la piel, y luego mordió mi hombro, perforándolo, un dolor tal que perdí el conocimiento. Cerré los ojos, decidí no luchar más. Inútil. Y en ese momento escuché un disparo, sordo, y un silbido. Luego un golpe, como con una masa en el cráneo. Ella se agitó sobre mi espalda, lanzó un aullido prolongado, casi humano, y se cayó de encima. Estaba tumbado, sin entender nada. Mi cabeza zumbaba, la visión se me oscurecía, la sangre me cubría la cara. No distinguía nada. Escuché pasos pesados. Alguien se acercaba. Pensé, ya está, llegó la muerte. No tenía fuerzas para levantar la cabeza. Escuché una voz de hombre, ronca, viva. Aguanta, hijo. Ahora te ayudo. Alguien me volteó boca arriba. Abrí los ojos, vi el rostro de un hombre, enorme, con barba gris, la cara curtida, tosca, los ojos rojos, como si hubiera llorado o bebido mucho recientemente. Se inclinó sobre mí. Sostenía un rifle humeante. Espera, amigo. Ahora te llevo a la cabaña. Quise preguntar algo, pero mi lengua no obedecía, solo gemí. Me levantó, me echó al hombro como un saco y me llevó a algún lugar. Yo estaba en la niebla, a veces consciente, a veces cayendo en la oscuridad. Lo último que recuerdo es que me acostó en un jergón y luego la oscuridad. Me desperté por la sensación de que alguien me miraba. Abrí los ojos lentamente. La cabeza me dolía terriblemente. Estaba tumbado en una cabaña, en un jergón. Sobre mi cabeza, un techo ahumado. Olía a humo y a hierbas. Giré la cabeza, y a mi lado, en el suelo, yacía ella, la misma mujer, boca arriba, los ojos abiertos. Solo que ahora los ojos no eran negros, vacíos, sino normales, grises, muertos. Había un agujero en la sien, la sangre coagulada. Me agité. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. Entonces, una voz detrás: «No grites,
No hace falta. Ya no es peligrosa. Me giré. Vi al mismo hombre, sentado junto a la estufa, recargando el rifle. ¿Quién? ¿Quién es? Pregunté con voz ronca. No me respondió de inmediato. Guardó silencio por un largo rato. Luego dijo en voz baja: Mi esposa. Lo fue una vez. Estaba acostado, sin entender nada. ¿Cómo que su esposa? Si ella... Él me interrumpió. ¿Está muerta? Sí, así es. Hace 6 meses que murió. Y comenzó a contar. Vivían solos en ese caserío. Se ganaban la vida con la casa. En primavera, él se fue de cacería por una semana, regresó, y su esposa no estaba. La buscó por todas partes. La llamó. Solo encontró su pañuelo junto a aquel pozo. El pozo viejo, que incluso sus abuelos habían excavado, pero se rompió. No daba agua. Lo abandonaron. Miró dentro, y ella estaba allí, en el fondo. Se cayó. Aparentemente, fue a por agua por costumbre. Olvidó que estaba vacío. O saltó ella misma. No lo sabía. Se rompió el cuello. Murió. Él la sacó de inmediato. La enterró cristianamente detrás de la cabaña, rezó por ella como pudo, puso una cruz, pero una semana después comenzó. Por las noches, escuchaba cómo alguien rascaba la puerta, salía y no había nadie. Luego empezó a verla, asomándose entre los árboles. Al principio pensó: el dolor me está volviendo loco, lloro a mi esposa. Pero ella empezó a acercarse más. Luego, una noche, se despertó y ella estaba en la cabaña, junto a la estufa, de espaldas. Él la llamó: «¡Leonor!». Ella se giró, y el rostro no era el suyo. Blanco, mojado, ojos vacíos. Él agarró el rifle, disparó. La bala la atravesó como a través de la niebla, y ella desapareció. Comprendió entonces que algún tipo de ente maligno se había apoderado de ella. Ese lugar era funesto, ese pozo, maldito. Los viejos decían que allí habían ahogado a una muchacha por brujería. Desde entonces, el lugar estaba impuro. A quien cayera en el pozo, se lo llevaba. ¿Por qué estaba mojada si el pozo está seco?, pregunté. Él respondió con tristeza: «Hay algo en el fondo, no agua, algo más, una oscuridad viscosa». Yo no me atreví a mirar, tenía miedo. Él se había ido a 20 kilómetros, a la ermita de los viejos. Ellos le dijeron: «Solo la plata puede matarla». Se quitó su cruz pectoral, lo único que le quedaba de su madre, la fundió para hacer una bala y la esperó junto al pozo. Sabía que ella volvería allí, era su lugar de poder. Esperó 3 días, y luego llegaste tú, y ella te atacó. Bueno, y yo disparé. Le di en la sien. Eso es todo. Yo estaba acostado, escuchando, sin creer. «¿Y qué vas a hacer ahora?», le pregunté. Él miró al vacío a través de la pared. «¿Qué hacer? Tengo que quemarla. Y luego tapar el pozo. Solo que no tengo fuerzas para hacerlo. Era mi esposa. Después de todo, yo la amaba». Se quedó en silencio. «¿Y tú? ¿Por qué viniste a estas tierras?», me preguntó. Le expliqué lo de la mujer que estaba muriendo en el caserío. Él sonrió amargamente. «¿Qué mujer? No hay ni un alma viva en 100 kilómetros a la redonda, aparte de mí. Te trajo aquí. ¿Entiendes? Ella misma te guió». Me recorrió una descarga eléctrica. No había ninguna enferma. No había ninguna misión. Todo fue inventado o me atrajeron aquí. Palidecí. Recordé el papel en la comarca. Sí que lo había. Lo vi con mis propios ojos. El papel existía. Me lo dieron. No lo inventé, dije. Él negó con la cabeza. Tal vez sí.
O tal vez solo te lo pareció. Este lugar hace eso con la gente, atrae a los que necesita. ¿Para qué me necesitaba a mí? Se encogió de hombros. ¿Quién entiende a los entes malignos? Quizás necesitaba fuerzas nuevas. Quizás solo tenía hambre. Antes que tú, 3 cazadores intentaron dispararle. No lo consiguieron. Todos huyeron. Los días siguientes los pasé con él en la cabaña. Me lavó las heridas, me puso algunas hierbas, me dio sopa. Hablaba poco, más bien guardaba silencio. Sacó su cuerpo de la cabaña, lo quemó en algún lugar, tapó el pozo con piedras, luego con tierra, y encima echó más troncos. Cuando pregunté por qué con tanto cuidado, respondió: «Para que no salga otra vez. Este tenaz tiene mucha vida». Una semana después, yo ya podía caminar. Mi espalda había sanado, aunque me quedaron cicatrices. Me acompañó hasta el camino, me indicó la ruta hacia Ávila. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. Miró al bosque, su rostro de piedra. «Me iré de aquí. Ya no puedo más. Cada árbol me recuerda a mi esposa». «¿A dónde irás?». «No lo sé. Quizás a las minas de oro, o más lejos, a un sitio donde pueda olvidar». Empecé a caminar por el sendero. Él se quedó parado. Me giré un minuto después, y él ya no estaba. Se había disuelto en el bosque. Tardé una semana en llegar a Ávila, apenas vivo. Mis piernas temblaban. Tenía fiebre, deliraba. Llegué a la comarca, conté todo tal cual. Reunieron una comisión. Me escucharon durante 3 días. Registraron cada palabra. El médico comarcal examinó las heridas, negó con la cabeza, dijo que tales lesiones solo podían ser causadas por un gran depredador, un oso o un lobo, pero no por una persona. Les hablé de la mujer, del pozo, del cazador. Ellos se miraron, pensando que había perdido la razón, pero el jefe de la comarca se puso a revisar los papeles, buscando la orden que me habían dado. No la encontró. No había registro de ninguna mujer enferma en el caserío. Nadie me había enviado. Yo insistía en que había visto el documento con mis propios ojos, que tenía el sello de la comarca. Ellos solo se encogieron de hombros. Decidieron que había sufrido un desvarío por agotamiento. Quizás es verdad que perdí la cabeza entonces. No lo sé. Sé una cosa. Yo vi todo aquello. No fue un producto de mi imaginación y alguien realmente me atrajo allí. La pregunta es solo quién y para qué. La investigación oficial se cerró un mes después. Se registró: ataque de bestia salvaje al practicante Domínguez Adrián mientras cumplía con sus deberes oficiales. Trastorno mental basado en el trauma. No me despidieron, pero no me enviaron a más viajes. Me dejaron en el hospital de la ciudad, en la farmacia. E hicieron bien. Ahora, cuando me quedo solo en una habitación, siempre cierro la puerta con cerrojo y reviso las ventanas, asegurándome de que estén cerradas. Duermo solo con una vela encendida. No puedo en la oscuridad. En cuanto oscurece, de inmediato veo su rostro. Blanco, mojado, ojos vacíos. Escucho cómo respira a mis espaldas, aunque no hay nadie allí. Mis colegas piensan que simplemente me volví nervioso después de ese incidente. Pero yo sé que una parte de mí se quedó allí, en ese bosque junto a aquel pozo. Esa parte que creía en la lógica, en la medicina, en la ciencia, se quedó allí, en la oscuridad. Y yo me consideraba una persona ilustrada. Terminé la escuela de practicantes, leí libros, no creía particularmente en Dios. Y ahora entiendo que hay cosas que la ciencia no puede explicar.
Hay lugares donde las leyes de la naturaleza no funcionan. Hay fuerzas que son más antiguas que cualquier religión y cualquier conocimiento. Esperan a que te debilites, a que dejes de creer en lo que solías creer, y entonces te atrapan. Sobreviví solo porque el cazador estaba cerca. ¿Y realmente sobreviví o simplemente sigo respirando, pero por dentro ya estoy muerto? Me dicen, Adrián, eres un valiente por haber salido, por no rendirte, pero no lo entienden. Yo no salí, me dejaron ir, y no sé por qué. Quizás me convertí en una marca para ellos, como una señal para otros, no lo sé, pero cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a estar junto a aquel pozo y sé que tarde o temprano ella volverá a salir de allí. La investigación oficial del incidente con el practicante Domínguez se cerró un mes después con la nota «Ataque de un depredador salvaje con posterior enajenación temporal de la razón». La historia que contó fue incluida en el diario médico como muestra de psicosis postraumática. El médico comarcal Petrov insistió en la observación prolongada del afectado, pero la comarca se negó a asignar fondos. Domínguez continuó trabajando en el hospital de la ciudad hasta 1904, cuando fue llamado a filas como sanitario. Murió en combate en las cercanías de Melilla en circunstancias no esclarecidas. Sin embargo, un detalle del caso quedó sin explicación. Cuando, un año después del incidente, unos cazadores locales se toparon con aquel caserío, encontraron un embudo fresco en el lugar del pozo rellenado. Alguien o algo había desenterrado el relleno, piedras, troncos, tierra, todo estaba esparcido alrededor, y en el fondo del pozo yacía un zapato de mujer cuyo estilo no tenía más de 5 años. Los cazadores informaron de esto a la alcaldía local, pero los funcionarios se negaron a ir al lugar, y en el informe se escribió: «Rogamos cerrar este asunto y no volver a plantearlo». Los documentos de archivo atestiguan que, después de 1896, en un radio de 100 kilómetros de ese caserío, desaparecieron sin dejar rastro 7 personas. Todos eran jóvenes profesionales, 2 maestros, un médico, un topógrafo, un agrónomo y 2 misioneros. Todos se dirigían a atender a enfermos o a personas necesitadas en asentamientos inexistentes. Nunca se encontró a ninguno de ellos, pero el hallazgo más extraño esperaba a los investigadores de los archivos muchos años después. En las pertenencias personales del practicante Domínguez, fallecido en 1904, se descubrió un diario. La última entrada, fechada 2 días antes de su muerte en las cercanías de Melilla, decía: «Me ha encontrado. La vi hoy en la enfermería. Estaba parada en un rincón y miraba. Nadie más que yo la vio. Sabía que no me dejaría ir. El pozo fue solo el principio. Mañana entro en combate. Prefiero morir de una bala que por sus manos». El análisis de la letra confirmó que Domínguez lo escribió estando en su sano juicio. Debajo de la entrada estaba dibujado el rostro de una mujer, blanco con ojos vacíos y cabello mojado. Y aún más abajo, una nota escrita con una letra diferente, infantil, irregular, como si la hubiera escrito un niño que todavía estaba aprendiendo a trazar las letras. «Gracias por venir». Esta nota nunca fue explicada. Los expertos en caligrafía determinaron que fue escrita aproximadamente al mismo tiempo que la última entrada de Domínguez. Pero ¿quién pudo escribir estas palabras en el diario personal del practicante en una enfermería de campaña en el frente?
¿quién le agradecía por haber ido a ese caserío? Y lo más importante, si Domínguez fue realmente atraído por una fuerza maligna, ¿por qué? ¿Para convertirse en su víctima o para liberar al cazador que no podía solo? O tal vez para propagar esta plaga más allá, por toda España. Aún no hay respuestas para estas preguntas. Solo se sabe una cosa: el lugar donde se encontraba aquel caserío todavía está marcado en los mapas de la comarca de Castilla la Vieja con una señal especial. Los lugareños lo evitan y lo llaman simplemente el lugar funesto. Varias veces intentaron rellenar el pozo definitivamente, pero cada vez, después de unos meses, se formaba un nuevo embudo. En la época de la dictadura, se envió allí una expedición geológica. Desapareció sin dejar rastro. En 1278 la zona fue vallada y declarada zona peligrosa, oficialmente debido a derrumbes kársticos, pero los ancianos conocen la verdad. Esta es una historia que no debe ser olvidada, porque el olvido es lo que ella quiere. Y ahora, una pregunta para ustedes, los que han llegado hasta el final. ¿Creen que algunos lugares en la Tierra están realmente malditos o consideran que todo tiene una explicación racional? Escriban su opinión en los comentarios. Realmente me interesa saber. Y si esta historia les ha conmovido, si quieren escuchar más casos similares de los archivos, denle un me gusta a este video. Es muy importante, porque su actividad demuestra si se necesitan este tipo de historias. Si aún no están suscritos al canal, asegúrense de suscribirse y hacer clic en la campanita para no perderse los próximos episodios. Tengo docenas de casos similares guardados en archivos reales, de archivos secretos y de diarios médicos cerrados. Historias de las que no se suele hablar. Casos que se silenciaron. Lugares a los que no se debe ir. Y recuerden, lo que le sucedió al practicante Domínguez puede sucederle a cualquiera que no crea en el lado oscuro de nuestro mundo. Hasta el próximo episodio.